¿Cuántos se alegran por lo que Dios está haciendo en la iglesia, por todas las personas también que el Señor está levantando? Y yo sé que todos en este lugar tenemos un llamado de parte del Señor. ¿Cuántos lo creen? Mira, a veces hay una confusión en la iglesia que nos impide entender claramente que Dios tiene un llamado para todos, porque muchas veces incluso es culpa de los predicadores, porque muchas veces tal vez comunicamos incorrectamente y creemos que decir que si Dios tiene un llamado para tu vida es exclusivamente que tú vas a ser un predicador o que tienes que ser un pastor de una iglesia, pero realmente Dios nos ha llamado a todos para que en el lugar en el que nos desarrollamos normalmente, ahí podamos manifestar el reino de Dios. Y a algunas personas Dios sí la llama para hacerlo muy específicamente dentro de la iglesia. Pero hay personas que Dios las ha llamado para que en su lugar de trabajo puedan manifestar el reino del Señor. Y no necesitas entonces dejar de ser tal vez un empresario, dejar de ser tal vez un científico, dejar de ser un artista. Si Dios te llamó a ese punto, lo que Él quiere es que en el lugar donde tú te desarrollas, el lugar donde tú te desenvuelves, puedas manifestar la presencia del Señor, puedas traer libertad a las personas y llevarlas a Cristo en ese lugar. Y es por eso que tal vez algunos dicen, yo no me veo siendo un pastor, siendo un predicador, pero todos en el lugar donde hoy se están desenvolviendo, hay algo que Dios quiere hacer a través de sus vidas. Hay gente que tal vez muy difícilmente nosotros como dentro de este auditorio vamos a poder alcanzar o tocar, pero si cada uno de los que estamos aquí somos activados en el llamado de Dios, en todas las partes de la ciudad va a haber gente con la gracia de Dios para poder llevar su reino y la presencia de Jesús a esos lugares. Y por eso quiero que entiendas que Dios te ha llamado para ser un libertador. Dios te ha llamado para ser un libertador. Vamos a decir que está junto a ti, Dios te ha llamado para ser un libertador, para traer libertad al corazón de la gente. Yo estoy seguro que tú te puedes dar cuenta que hay tanta necesidad en el mundo, empezando por tu casa, empezando por nuestra casa. Hay necesidad de Dios. En nuestro trabajo hay necesidad de Dios. En nuestra universidad, si somos estudiantes, hay necesidad de Dios. Y ahí Dios quiere que se levanten libertadores de este lugar. ¿Y cuántos quieren tener ese llamado del Señor para su vida? ¿Cuántos quieren levantarse como aquellos que traen la libertad de Cristo a todo lugar? ¿Alguien puede decir amén a eso? Estamos teniendo esta serie que llamamos Éxodo, el camino a la libertad. Y en ella, en todo el libro de Éxodo, encontramos este personaje principal que es Moisés. Y probablemente Moisés es de los personajes más famosos de toda la Biblia, porque aún si no has leído todos estos capítulos, seguramente muchos han visto la película de los 10 mandamientos, el príncipe de Egipto. Levanten su mano, ¿quién ha visto una película de Moisés? Miren, todos hemos visto por aquí una película de Moisés. Yo estoy seguro que cada uno sabe un poquito de Moisés. La semana pasada Cindy hablaba acerca de cómo su nacimiento, el Señor la madre de él tuvo que llevarlo y soltarlo en un río y confiar que el Señor guardaría de él. Pero en este río Moisés llegó a la casa de Faraón, donde fue educado y donde fue criado para poder más adelante convertirse en un libertador. Cindy decía la semana pasada, si Moisés hubiera crecido dentro del pueblo de Israel, dos cosas hubieran pasado: o lo hubieran matado o hubiera sido un esclavo más, alguien con mente de esclavo. Pero el Señor tenía un plan diferente para él. Él quería que él creciera y se desarrollara en un entorno distinto, en el cual sus pensamientos y su mente no estuvieran atadas a una esclavitud, sino para que él pudiera ser usado como un libertador. Dios quiere que tú seas un libertador. Y es por eso que Dios quiere formar nuestra mente, quitarnos toda esclavitud, todo temor que nos impide caminar como estos libertadores. Y contando un poquito la historia para entrar al pasaje que quiero compartir hoy, la Biblia dice que entonces que Moisés fue creciendo y lo criaron como un príncipe. O sea, él creció como si fuera el nieto del faraón, el hijo de la hija del faraón. Entonces a él lo criaron como un príncipe, pero él en algún momento de su vida se da cuenta que él no era egipcio.
Probablemente sus rasgos físicos se daba cuenta que eran muy diferentes. La madre tal vez le contó la historia de cómo él nació y él sabía que aunque él estaba creciendo en Egipto, él no era egipcio, él era un hebreo. Y la palabra nos describe que un día él estaba caminando y se dio cuenta que un egipcio estaba maltratando a uno de los hebreos que era un esclavo. Entonces él, como dice, estos son mi familia, por un momento como que se enfureció porque estaban maltratando a una persona de su pueblo y atacó al egipcio, y no sabemos si sin querer, pero el egipcio que le ataca muere. Y él después sale huyendo al desierto porque se da cuenta que tanto los egipcios como los hebreos comenzaron a rechazarlo a causa de que Moisés había matado a un egipcio buscando tratar de salvar o ayudar a un hebreo. Entonces Moisés huye y se va a Madián, a un desierto, donde en este desierto se encuentra con unas mujeres, se encuentra con unas pastoras de ovejas. Y ahí él finalmente se termina casando con una, se vuelve el yerno de su suegro Jetro, y Jetro le da un trabajo a Moisés que fuera el que cuidaba las ovejas. Quiero que entiendas esto porque esto es importante. O sea, Moisés era un príncipe, o sea, él vivía en el palacio del faraón, él tenía todas las comodidades, él tenía acceso a todo. Y de repente, a causa de esta huida, él entró en uno de los trabajos que aún para los hebreos era de lo más bajo, era como de las cosas más humildes que alguien podía tener, que era cuidar ovejas. Ya ni siquiera él era el dueño de las ovejas, sino que él era el que cuidaba las ovejas de su suegro. Y yo no sé a cuántos de ustedes no les gustaría trabajar para su suegro. Levante su mano y dice: no, a mí no me gustaría trabajar para mi suegro. Y si trabajas para tu suegro, que Dios te dé gracia y favor, ¿verdad? Entonces Moisés pasó de estar en el palacio siendo un príncipe a ser una persona que estaba huyendo de su nación y que se encontraba como uno de los obreros de su suegro cuidando ovejas en el desierto. Pero en ese lugar en el que él estaba, en el que parecía estar marginado, en el que parecía estar desechado, tuvo un encuentro con el Señor que cambió su vida para siempre. Y es por eso que hoy titulamos este mensaje: un encuentro con la zarza ardiente. Di conmigo: un encuentro con la zarza ardiente. Dice Éxodo 3, y si puedes ahí leerlo conmigo. Dice: cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián, y llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Y allí el ángel del Señor, di conmigo, el ángel del Señor, se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Y Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Y cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Y luego el Señor le dijo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de sus sufrimientos. Por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, una tierra donde fluye la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los heveos y los jebuseos. Mira, el clamor de los israelitas ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Pero Moisés protestó: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Y aquí me voy a quedar un momento.
Aquí me voy a quedar un momento y quiero que entendamos algo que es bien importante acerca del Señor. Dios es un Dios omnipotente. Él puede hacer lo que Él quisiera con un chasquido de sus dedos, con una palabra que sale de su boca, porque el Señor dice que vio la aflicción de su pueblo Israel. ¿Y cuántos saben que Dios es todopoderoso? Y Él podía decir desde el cielo, ahora que Egipto caiga e Israel sea libre y ya. Y que con una palabra todo el pueblo de Egipto pudiera desvanecerse y el pueblo de Israel pudiera caminar en libertad. Dios podía hacer eso. Con una palabra podía libertar a Israel y sacarlo de Egipto. Pero ¿cuántos saben que Dios no trabaja así? Aunque Dios puede hacer todo con una sola palabra que sale de su boca, Él desde el principio nos muestra que por deseo de su corazón siempre ha buscado que todo lo que es su voluntad se haga a través de hijos e hijas de Él que Él levanta para hacer su voluntad. O sea, quiero que entendamos esto. El Señor no necesitaba a Moisés para libertar a Egipto, porque con una palabra Él podía provocar que ellos fueran libres. Pero el Señor en su corazón deseó usar la vida de Moisés para que su voluntad se cumpliera. Y ese diseño de Dios hasta el día de hoy no ha cambiado. Dios está viendo toda la aflicción que hay en el mundo. Dios está viendo todo el dolor que hay. Y Él con una palabra podría cambiar todo en un instante, pero su diseño es que todas las cosas que están en su corazón sean hechas a través de hijos e hijas de Dios que se levantan y le dicen: Señor, heme aquí, envíame a mí, estoy dispuesto. Y Él ha diseñado que toda cosa que Él va a hacer, que está en su corazón, la va a hacer siempre a través de los hombres. ¿Me explico con eso? O sea, Dios podría transformar todo en un instante, pero Él lo quiere hacer a través de nosotros. Él lo quiere hacer a través de tu vida. Por eso está esperando que tú te levantes y le digas: Señor, yo quiero hacer lo que está en tu corazón, envíame a mí. ¿Cuántas veces le oramos al Señor pidiéndole que Él haga nuestra voluntad? Cuando tal vez muchas veces Él está esperando quién se quiere levantar para que mi voluntad se cumpla aquí en la tierra. Y Dios nos está llamando a cada uno en para ser esos libertadores que traigan la voluntad del Señor. Pero ¿cuántos saben que el llamado de Dios es algo que realmente trae un peso? Porque yo te quiero decir, cuando tú aceptas el llamado de Dios, eso va a traer para tu vida crítica, dificultades, va a traer que gente se levante en tu contra, que gente se oponga de ti, aunque muchas veces lo espiritual se ponga en tu contra. Pero el Señor está con nosotros en medio de ello. Pero sí requiere que nosotros podamos pesar y tomar una decisión firme de decir: Señor, yo estoy dispuesto a tomar aquello que tienes para mi vida. Entonces Moisés tiene este encuentro con el Señor en la zarza, y el Señor empieza a provocar el corazón de él y le dice: Moisés, yo he visto que Israel está siendo lastimado, esclavizado, está siendo golpeado en Egipto, y yo te he escogido a ti para que ahora vayas y hables al faraón y traigas libertad de mi pueblo. Ahora recordemos, Moisés, él conocía al faraón, vivió en el palacio. Moisés había huido de Egipto porque él había asesinado a alguien. O sea, él era como un convicto, como alguien que estaba huyendo de la justicia de Egipto, y sabía que llegar a ese lugar era enfrentarse con las personas con las que una vez él vivió, era enfrentarse con las personas que lo podían tachar de asesino, con personas que también lo rechazaron porque el mismo pueblo de Israel lo rechazó. Entonces había algo que él tenía que enfrentar, ese temor, para poderle decir que sí al llamado de Dios. Y vemos que Moisés no dijo que sí inmediatamente, sino que a lo largo de toda la escritura, de estos pasajes que estamos leyendo, encontramos, perdón que no puedo hablar, ¿verdad? Que me escuchan todo raro. Y encontramos que Moisés le pone 5 excusas a Dios antes de aceptar el llamado que él tenía. La primera excusa que él le pone es lo que acabamos de leer en el versículo 11, que dice la palabra que Moisés le protestó al Señor y le dijo: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Y yo quiero que te puedas pensar, ¿cuántas veces no nos sentimos
aptos. No nos sentimos aquellos que deberían tomar el llamado del Señor y le podemos decir: Señor, ¿quién soy yo? Muchas veces tú puedes estar pensando que tu pasado te descalifica para servir al Señor. Moisés era un asesino y él pudo pensar: ¿cómo yo, un asesino, alguien que está huyendo, alguien que es un fracasado en la vida, que nunca pudo salir adelante, cómo yo, que no puedo avanzar en mi trabajo, que estoy en escasez, quién soy yo para tomar el llamado del Señor? Esa es la mentalidad que nosotros como hombres muchas veces tenemos. Señor, mira todo lo que hice en mi pasado. ¿Cómo voy a hablarle a la gente de ti cuando ellos mismos conocen cómo yo era? Y me encanta porque el Señor le contesta en el versículo 12. Quiero que puedas leerlo ahí conmigo. Dios le contestó a Moisés: yo estaré contigo. Di conmigo: yo estaré contigo. Sabes que muchas veces nosotros, Moisés, quiero que entendamos que tenía un problema de autoestima en ese momento. Él decía como: pero ¿quién soy yo? Yo, si conocieran todo lo que hice, soy un fracasado. Antes era príncipe, pero ahora soy el obrero de mi suegro. Y me encanta que Dios, en vez de decirle a Moisés lo que tal vez nosotros haríamos como: no, Moisés, mira, tú eres bueno, eres capaz. En vez de quererle poner nuevamente su mirada en sí mismo para levantar su autoestima, Él no le dice nada de eso, sino que le dice: Moisés, yo estaré contigo. Porque quiero que entiendas que si Dios te está llamando a ti a hacer algo, no importa tanto quién eres tú, no importa tanto cuál es tu pasado, no importa tanto cuál es tu condición actual. Más que ser importante quién tú eres, lo importante es quién va contigo. Y si Dios te está llamando a hacer algo, es porque le está diciendo: yo estaré contigo. Y eso es más importante que quién tú eres. No sé si alguna vez a alguien lo han llevado a algún lugar. Puedes ir a un restaurante y si vas con el dueño puede decir: denle todo y que no paguen nada. Porque no importa quién eres tú, lo que importa es con quién estás yendo, quién te está acompañando. Y quiero que entiendas eso. No importa quién eres. Tal vez si tú te dices a ti mismo, puedes decir: no he alcanzado muchas cosas, no tengo tantos estudios. Pero Dios nos prometió que si Él nos envía, Él va con nosotros. Y en eso tiene que estar nuestra confianza. Quita tu mirada de ti mismo y empieza a dejar de pensar: ¿quién soy yo? Y ponte a pensar: ¿quién es el que va contigo? ¿Quién es el que va contigo? Y como pones tu mirada en el Señor, Él es el que va a empezar a abrir camino para lo que está delante de ti. Así que di conmigo: no hay excusa de quién soy yo. No se trata de quién somos, se trata de quién va con nosotros. El Señor está yendo con nosotros. Pero Moisés con eso no dijo: bueno, Señor, entonces sí voy, sino que le presenta una segunda excusa. El versículo 13 dice que nuevamente Moisés volvió a protestar y le dijo: si voy a los israelitas y les digo: el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán: ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les responderé? Quiero que entiendan, la primera excusa de Moisés fue: ¿quién soy yo? La segunda excusa es: ¿quién eres tú, Dios? ¿Verdad? Y el Señor le responde: yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel: yo soy, me ha enviado. Y Dios le dijo a Moisés: así dirás al pueblo de Israel: Yahvé, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar por todas las generaciones. Ahora, aquí hay que entender algo bien importante de por qué Moisés le hace esta pregunta a Dios. Y es que en toda la escritura nos vamos a dar cuenta que toda persona que tuvo un encuentro con Dios y que Dios lo levantó como un líder dentro de la nación de Israel, todos habían tenido en primer lugar una revelación de un nombre diferente de Dios. A algunos Dios les reveló como el Elión, el Shaddai. A algunos Dios se reveló como Jehová Nisi. A algunos Dios se reveló como Jehová Rafa. Y cada persona que venía con un llamado de Dios
presentaba un nuevo nombre del Señor, mostrando que ellos habían recibido una nueva revelación, y eso los autorizaba para poder caminar en aquello que Dios lo que estaba llamando. Y es por eso que Moisés le dice: pero Señor, cuando venga con Israel, ellos me van a preguntar: ¿y qué nombre se te fue revelado de Dios? O sea, en otras palabras es: ¿y quién te autorizó a ti para decir que ahora eres nuestro líder, que debemos seguirte? ¿Quién te ha autorizado a ti? Y es por eso que Moisés le pregunta: Señor, dame un nombre, revélame algo más de tu persona, para que cuando yo me presente delante de otros pueda hablar a experiencia propia lo que yo he vivido de ti. Y esto es sumamente importante, porque si Dios te ha llamado a ti a ser un libertador, si Dios te ha llamado a ti a traer la palabra del Señor y bendecir a otros, tú no puedes llegar a bendecir a otros de la experiencia que alguien más tuvo con el Señor. Tú solamente vas a poder hablar y ser efectivo cuando hablas de tu propia experiencia con el Señor. O sea, Moisés en ese punto le estaba diciendo: Señor, yo no puedo llegar con lo que tú le hablaste a Abraham, yo no puedo llegar con lo que tú le hablaste a Isaac. Muéstrame algo a mí, revélate a mí, para que cuando yo venga delante de las personas pueda hablar algo que tú me has dado a mi persona. Dame una experiencia personal que yo pueda compartir con otros. Yo quiero decirte: Dios te está llamando, pero tú no puedes vivir de las experiencias y la revelación de otros. Tú necesitas encontrarte, tener tu propia historia con el Señor, tener tus propias experiencias con el Señor, para que cuando hables a otros puedas decirle, no puedas decirle simplemente: hey, el Señor te quiere transformar, yo conozco a alguien que Dios lo transformó, sino que puedas decir: mira, el Señor a mí me transformó. Y por eso con autoridad te puedo decir: Dios también puede transformarte a ti. El Señor restauró mi matrimonio, y por eso puedo decirte con autoridad: Dios puede restaurar tu matrimonio. Yo era una persona que pasaba con temor, yo era una persona que pasaba con aflicción, pero Dios me transformó a mí, me sanó, me libertó. Y por eso con autoridad puedo decirte que Dios puede hacer lo mismo para tu vida. Hay una autoridad que tú necesitas, que solamente va a venir cuando tú en propia carne experimentas lo que Dios quiere hacer. No puedes hablar lo que Dios hizo en otros, o sea, que es un buen ejemplo, pero lo que te autoriza y lo que va a traer libertad es cuando tú puedes hablar lo que tú en propia persona has experimentado del Señor. Y qué mejor, porque entonces en ese momento tu pasado y lo que tú pensabas que se te desautorizaba, cuando es procesado en la experiencia de Dios, más bien se convierte en un testimonio que va a traer vida a muchos. Aquello que tal vez te hubieras pensar como que era lo que te desautorizaba, cuando es tocado y viste cómo el Señor transformaba esas áreas de tu vida, se convierte más bien ahora en la plataforma de tu autoridad. Porque tal vez tú decías: yo antes era un borracho, yo antes era un mentiroso, y en vez de pensar eso me desautoriza, ahora vas a decir: pero el Señor me transformó y por eso tengo autoridad, porque he experimentado con mi propia persona que Dios sí puede libertar, que Dios sí puede transformar, que Dios sí puede cambiar un matrimonio, una vida, una mente. Yo he experimentado la transformación de Dios, y por eso lo que me quería desacreditar, más bien ahora se ha convertido en mi plataforma de autoridad, para traer la palabra del Señor y libertad a otros. Di conmigo: necesito mi propia experiencia con Dios. Necesito mi propia experiencia con Dios. Y me encanta porque Moisés, en este punto, el Señor le está diciendo el nombre del yo soy, que en el hebreo son estas palabras que podemos traducir como YHWH, que pronunciamos como Yahvé, pero que habla de esa esencia eterna de Dios completa, pero que también me gusta porque fue uno de los nombres que Jesús más usó en sí mismo para hablar que Él también era Dios. Porque el Señor se le reveló a Moisés como el yo soy. ¿Y cuántos saben que Jesús dijo también: si mueren en vuestros pecados, pero si creen que yo soy, en vuestros pecados moriré? Jesús también les dijo: entonces conocerán que yo soy. Jesús dijo: antes de que Abraham fuese, yo soy. Jesús dijo: para cuando suceda, creerás que yo soy. Y Jesús todo el tiempo usó ese nombre: yo soy, yo soy. Es más, la palabra dice que la zarza, lo que se presentó fue el ángel del Señor.
Y por eso hace rato te dije, repite conmigo, el ángel del Señor. Porque el ángel del Señor es una representación de Jesús en el Antiguo Testamento. Entonces Moisés estaba encontrando aquí con Cristo. Antes de que Cristo viniera hecho hombre, muriera y resucitara, Moisés ya estaba teniendo un encuentro con Cristo que le estaba revelando en ese punto su gracia, diciéndole: no importa tu pasado, lo que importa es que yo voy contigo, no importa quién eres tú, lo que importa es que yo soy, le dijo el Señor. Eso es lo que verdaderamente importa para que puedas caminar en todo aquello que te quiero enviar. Pero no fue suficiente para Moisés. Era medio bruto Moisés, ¿verdad? Pero gracias a Dios, porque así Dios puede usarnos a los brutos para también su palabra. Moisés pone una tercera excusa y le dice en el capítulo 4, versículo 1, le vuelve a protestar Moisés y le dice: pero ¿y qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen: el Señor nunca se te apareció? Entonces el Señor le preguntó: ¿qué es lo que tienes en la mano? Y él le dijo: una vara de pastor. El Señor le dijo: arrójala al suelo. Así que Moisés tiró al suelo su vara y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces Moisés saltó hacia atrás y el Señor le dijo: extiende la mano y agárrala de la cola. Y entonces Moisés extendió la mano, agarró la serpiente y la serpiente se volvió a convertir en una vara de pastor. Y el Señor le dijo: realiza esta señal y ellos creerán que el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, de veras se te apareció. Y aquí es algo bien importante, porque nuevamente hay una tercera excusa de Moisés: Señor, pero ¿y cómo van a, qué tal si me dicen Dios no te envió? Pero el Señor le dijo: yo voy a manifestar mi poder en ti para que la gente pueda ver que te estoy respaldando en lo que tú estás haciendo. Y mire, quiero que sepas algo. Si Dios te está enviando para ser de bendición en tu trabajo y en tu casa, tienes que tener fe que el poder de Dios está contigo y el Señor va a respaldar lo que tú hagas. Si una persona de repente se acerca en tu trabajo y te das cuenta que empieza a abrirte su corazón, tal vez ni sabes por qué. Tal vez tú dices: ni soy tan amigo o amiga de esta persona, y de repente empieza a abrir su corazón. Ten la fe que Dios está permitiendo esa oportunidad para que si tú oras, Dios se va a manifestar. O sea, no dudes que Dios no se va a manifestar, porque él estaba diciendo: Moisés, mi poder va contigo y eso va a validar que yo te estoy enviando. En Hechos 4 los discípulos dicen que oraron: Señor, danos de nuevo y poder que valide la palabra que estamos comunicando. Y el Señor aquí estaba diciendo: Moisés, yo voy a validar tus palabras con poder. O sea, cree que si Dios te está enviando a un lugar, tus palabras, tus oraciones, tan humanas como puedan ser, tan sencillas como puedan ser, Dios las va a respaldar y va a manifestar su poder. O sea, yo quiero que puedas creerle que Dios te puede usar para sanar enfermos en tu trabajo, que Dios te puede usar para traer libertad a los que están cautivos en tu trabajo, porque su poder va contigo, porque Él te ha enviado. Lo único que requieres es fe. Di conmigo: fe. Moisés tenía una vara y cuando la lanza, la vara se convierte en una serpiente y el Señor le dice a Moisés: ahora agarra la serpiente de la cola y se va a volver a convertir en una vara. Ahora, ¿cuántos han visto que las serpientes cuando las agarran no las agarran de la cola? Las agarran del cuello, ¿verdad? ¿Han visto Discovery Channel, Animal Planet, que cuando van a agarrar una serpiente la agarran del cuello? Muchas veces, ¿por qué? Porque si la agarras de la cola, te puede morder, te puede soltar. Entonces el Señor le estaba pidiendo a Moisés algo arriesgado. Le estaba diciendo: hey Moisés, agárrala pero de la cola. Y Moisés tenía que tener fe en Dios para saber que si la iba a agarrar así, algo tenía que suceder para que la serpiente no lo mordiera y lo envenenara. Entonces el Señor estaba en ese momento también poniendo a prueba la fe de Moisés, mostrándole que cuando tú actúas en fe, el Señor trae su poder sobre tu vida. Cuando tú actúas, cuando oras en fe, Dios va a respaldar, porque Él es movido por la fe. Él ha prometido que si hay fe, Él se va a mover. Entonces debemos entender que Dios te está llamando a tomar riesgos si quieres ser usado por el Señor. Porque orar por una persona en tu trabajo es un riesgo. Tú puedes estar pensando: ¿y qué tal si nada pasa? Pero si tienes fe,
tomas el riesgo y cuando te mueves y respondes en esa fe a la acción de Dios, aunque sea arriesgada, Dios se mueve y manifiesta su poder. Pero si no tomas el riesgo, Dios no se va a mover. O sea, Dios quiere que pueda ser arriesgado porque Él prometió que Él se iba a mover. Y Él está diciéndote, con lo que tú tienes hoy, con eso te voy a usar. Moisés le dijo, Señor, yo no tengo nada, no tengo dinero, no tengo gente que me siga, no tengo un ejército. Y el Señor le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Pues solamente tengo un palo. Dice, pues con ese palo te voy a usar. O sea, tú puedes decirle, Señor, hoy no tengo nada, no tengo estudios en el Señor, no tengo mucho conocimiento, no tengo mucha unción. Puedes decir lo que sea. Pero Dios dice, con lo que tienes hoy en la mano, con eso te voy a usar. No necesitas nada más. Hoy estás listo y apto para ser usado por el Señor. Miren, mucha gente dice, cuando tenga más dinero voy a servir más a Dios. Cuando tenga más tiempo, ¿cuántos han puesto la excusa del tiempo? Si tuviera más tiempo voy a servir más al Señor. Pero el Señor le dice, no, es con lo que ya tienes hoy en la mano. Porque puesto en las manos de Dios, Él hace milagros con lo que tú tienes hoy. Un niño pudo alimentar una multitud cuando puso sus panes y sus peces en las manos de Cristo y Él las multiplicó. De la misma manera, con lo poco que podamos tener hoy, el Señor en sus manos lo va a hacer grande para poder traer su propósito en nosotros. ¿Cuánto dicen amén a eso? Voy a ir más rápido. Número 4, nuevamente Moisés, otra excusa. ¿Quién se identifica con Moisés? ¿Cuántas excusas le ponemos a Dios, verdad? Dice el capítulo 4, versículo 10, Moisés le rogó al Señor, Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve y ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Ahora, y esto es mentira, ¿sabían? Porque en otro pasaje la Biblia describe que más bien Moisés en Egipto era bien poderoso en palabra. Pero aquí Moisés le andaba poniendo pretextos hasta de mentiras al Señor, diciéndole, no, Señor, pero es que yo ni tan bueno soy para eso. Y en realidad sí era bueno para eso. Algunos incluso dicen que probablemente lo que Moisés estaba diciendo era, me cuesta trabajo hablar en hebreo porque el Señor lo estaba mandando a los hebreos y él creció en Egipto. Y decía, Señor, pero ni tan bien puedo hablar hebreo. Y el Señor le preguntó, a ver, Moisés, ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable, no hable, que oiga, no oiga, que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? Y nuevamente le dice, ahora ve, yo estaré contigo y cuando hables te enseñaré lo que debes decir. O sea, nuevamente Moisés estaba poniendo un pretexto que pudo haber sido, me cuesta trabajo hablar, pudo haber sido, no sé hablar muy bien hebreo. Pero el Señor le dijo, Moisés, si yo inventé la lengua, no te puedo capacitar para hablar correctamente. O sea, nuevamente, tú puedes poner un pretexto, Señor, no estoy capacitado. Pero Dios dice, si yo inventé todas las cosas, no te puedo capacitar. Hay gente que dice mucho en la iglesia, ¿verdad? Dios capacita al que llama. O sea, Dios muchas veces no llama al que está capacitado, sino que Dios capacita a aquel que le dijo sí al llamado del Señor. Y nuevamente Dios está viendo tu corazón. Y si tú le dices, Señor, yo estoy dispuesto, no sé nada, Señor, pero el Señor dice, pero si estás dispuesto, Él te va a capacitar y te va a hacer elocuente, te va a hacer poderoso en palabra, te va a hacer un gran líder, una persona sin temor, porque te has puesto en las manos del Señor para que Él lo haga. Y eso lo vemos en la escritura, porque el Señor tomó pescadores, gente común y corriente, con poco estudio, con poco liderazgo, y los convirtió en aquellos que llevarían su mover en toda Europa, en toda Asia. Y la gente que sorprendía porque decían, ¿cómo esos pescadores hablan tan bien? ¿Cómo esos pescadores tienen tanto liderazgo? Y era no porque así los encontró el Señor, sino porque en las manos de Dios Él los capacitó y crecieron en Él para poder hacer toda la obra que el Señor ha puesto. Y sabes que muchas veces el enemigo, busca tocar tu autoestima y diciéndote, no eres tan bueno, no eres tan hábil, no eres tan capaz. Pero al Señor le encanta tomar a esas personas que pueden decir, no soy tan sabio
y levantarlos desde cero y convertirlos en una persona llena de sabiduría, llenos de habilidad, porque ese es el Dios que nos forma y nos quiere levantar a cada uno de nosotros. Así que di conmigo, no se trata de mis talentos, se trata del Dios que da los dones y los talentos. Si algo te falta, si en algo no eres tan capaz hoy, Dios te lo va a dar. Dios te va a capacitar para que hagas con excelencia su obra. ¿Cuántos después de esta conversación con Dios se sentirían motivados para decir, entonces así sí voy, Señor? Pero otra vez Moisés le pone una quinta excusa a Dios. Dice el versículo 13, Moisés le suplicó de nuevo, te lo ruego, Señor. Está aquí, ¿verdad? Dice, envía a cualquier otro. Y si vemos el siguiente versículo, y dice aquí, entonces el Señor, di conmigo, se enojó. El Señor se enojó con Moisés. Y para mí eso es bien importante porque en las 4 excusas anteriores, Dios no se enojó con Moisés. Aunque Moisés era necio, aunque Moisés estaba poniendo 1000 pretextos, nunca vemos que el Señor se enoja con Moisés. Pero en este punto, Dios sí se enoja. Porque en todos los puntos anteriores, Él estaba diciendo, Señor, ¿quién soy yo? No te conozco tanto, no tengo mucha habilidad, necesito algo que me haga reconocer. Pero en esta quinta excusa, Moisés ya no le puso diciendo, Señor, es que algo me falta, sino él dijo, ¿sabes qué? Es que la verdad no estoy dispuesto. Mejor manda a otro. O sea, en esta quinta excusa, Moisés reveló que todas las excusas anteriores eran pretexto, porque lo que en realidad estaba pasando en su corazón es que no había disposición de aceptar el llamado de Dios. Y le dijo, mejor manda a otro. Y quiero que entiendas eso. Dios no se molesta contigo si estás inseguro de decirle sí al llamado. Dios no se molesta contigo cuando te falta fe. Dios no se molesta contigo cuando te sientes que no eres capaz. Dios no se molesta contigo cuando sientes que no lo conoces tanto. Pero lo que sí le molesta al Señor es que le digas, no estoy dispuesto. Manda a otro. Yo no tengo ganas de hacerlo. No quiero que lo hagas conmigo. Eso sí le molesta al Señor. Que tengas baja autoestima, falta de fe, falta de entendimiento, falta de capacidad, no le molesta. Porque Él se encarga de todo eso siempre y cuando haya un corazón dispuesto delante del Señor. O sea, si tú dices, Señor, aquí es, ya sabes cómo soy, ya sabes todo lo que me falta, ya sabes todos mis defectos, ya sabes que soy débil de carácter, ya sabes que no tengo tantos dones, no tengo tanto talento, pero estoy dispuesto. Esos son los que el Señor agarra y los convierte en otra persona que todos se van a asombrar de en cómo Dios te va a tomar y transformar. Pero lo que sí le molesta al Señor es que alguien le diga, no, Dios, no estoy dispuesto. ¿Sabes que hay gente más capaz, más inteligente, con más habilidades, pero que no están dispuestos? Que están ocupados en otras cosas, pero no están diciendo, sí, Señor, lo que tú quieras yo hago y estoy dispuesto a soltar lo que sea que esté haciendo hoy para tomar lo que tú me estás llamando. Y dice el Señor, ¿cuánto le molesta eso? Pero cualquiera que para el mundo no podría valer nada, pero que le dice, Señor, heme aquí, envíame a mí, Dios lo va a usar. Dios lo va a usar. O sea, Dios quiere usar tu vida y no necesita más que un corazón dispuesto. De hecho, solo hay 2 cosas que necesitamos para un gran llamado de Dios. Una es un corazón dispuesto, pero la otra es también, así como Moisés, un encuentro con Jesús. Si tú tienes un corazón dispuesto para servir al Señor y tú has tenido un encuentro real con la persona de Jesús, eso es todo lo que tú necesitas para que el Señor use grandemente tu vida. Eso es todo lo que tú necesitas para que el Señor use grandemente tu vida. Un corazón dispuesto y un encuentro con Jesús. Quiero ir cerrando porque sabes que Moisés, Dios lo levantó como uno de los más grandes hombres que encontramos en la palabra
como ejemplo para nosotros de seguir al Señor, de servirlo, de tomar el llamado. Y aunque en ese momento no estaba dispuesto, su corazón sí cambió y le dijo que sí al Señor. Y también él tuvo un encuentro con Jesús justamente en este punto, en la zarza ardiendo. O sea, Moisés después tuvo las dos cosas: disposición y un encuentro con Jesús. Di conmigo: un encuentro con Jesús. Pero con lo que quiero cerrar era realmente lo que a mí más me hacía meditar en mi corazón. Es que quiero que entendamos algo. La Biblia describe que la forma en la que Moisés se encontró con Jesús es que él vio una zarza, o sea, que es una planta que estaba ardiendo en llamas. Pero ¿cuántos saben que lo que le llamó la atención a Moisés no fue el fuego? Porque si alguien ha visto, en los desiertos a cada rato hay incendios. O sea, a cada rato hay tanta planta seca, hay tanto calor. Entonces, que una zarza estuviera ardiendo no era nada fuera del ordinario. Seguramente Moisés todos los días veía un montón de zarzas ardiendo. Por lo tanto, lo que le llamó la atención a Moisés no fue que la zarza estuviera ardiendo, sino dice que lo que le llamó la atención es que aunque estaba ardiendo, no se consumía. ¿Están aquí conmigo? Todos los días que Moisés, veía zarzas ardiendo, pero todas se consumían. Pero en ese momento él vio una zarza que le llamó su atención, porque después de verla por cierto tiempo se dio cuenta: hey, esa zarza, aparte de que se está quemando, no se está consumiendo. Y eso llamó la atención de Moisés, que hizo que entonces él se acercara a la zarza. Y cuando se acerca fue que escuchó la voz del Señor que dice: Moisés, Moisés, quítate las sandalias, porque estás en un lugar santo. Y te quiero decir porque esto a mí me llama la atención. Nuevamente, la zarza ardiendo era algo que seguramente Moisés veía todos los días. Pero él le puso suficiente atención a esa zarza para darse cuenta que no se estaba consumiendo. Ahora, piensa esto. ¿Cuánto tiempo necesitarías ver un árbol incendiándose para darte cuenta que no se está consumiendo? O sea, no es instantáneo, ¿verdad? O sea, si tú solamente lo ves y volteas tu mirada, no te das cuenta que el árbol que se está quemando no se está consumiendo. Necesitas quedarte un momento, ver el árbol, y después de cierto tiempo dices: hey, algo raro está pasando. Me parece que no se está consumiendo las ramas, me parece que no que están consumiendo las hojas. Entonces, después de ver el suficiente tiempo, se acercó y se dio cuenta que en efecto algo estaba sucediendo en ese lugar. Nosotros estamos hoy en día tan acostumbrados a no poner atención que no sé tal vez cuántas zarzas del Señor nos hemos encontrado, pero por no ponerle la suficiente atención la hemos confundido con una zarza ordinaria. Nuevamente, tal vez habían más zarzas quemándose alrededor de esa, pero como Moisés puso suficiente atención a esta, se dio cuenta, aparte de que se está quemando, no se está consumiendo. ¿Cuántos de nosotros nos cuesta tener nuestra atención fija por un buen tiempo? Levanta tu mano ahí, si es verdad. Ahora, hasta hoy está de moda decir: no, es que yo tengo déficit de atención, ¿verdad? Y la gente dice tonteras sin saber lo que están diciendo, porque seguramente ningún médico te ha dicho que tienes déficit de atención. Tú te lo inventas. Lo que realmente tienes es que has sido tan discipulado por tu celular, has sido tan discipulado por los medios, que ya estás acostumbrado a que todo sea consumo rápido, consumo rápido, consumo rápido, y te desesperas de necesitar estar en un tiempo parado,
sin distraerte, enfocado en una sola cosa, porque ya tu mente la fue entrenada por principalmente tu celular para no tener atención más de unos cuantos segundos en algo. O sea, si Moisés hubiera visto la zarza ardiendo en TikTok, seguramente lo hubiera cambiado al siguiente y no se hubiera dado cuenta que no estaba consumiendo y se hubiera perdido de un encuentro con el Señor. Si hubiera sido un reel, lo ve tantito, le da siguiente y se pierde de un encuentro con el Señor porque no puso suficiente atención y tiempo en lo que estaba pasando. Seamos sinceros, ¿quién entra a orar y a los 30 segundos ya está desesperado, quiere agarrar el celular, quiere mover otra cosa, porque tu mente ya está tan viciada que nos cuesta tanto esperar y poner atención? Y tal vez Dios quería encontrarse contigo ese día, pero por no esperar, no te diste cuenta que lo que parecía un día ordinario, una zarza ordinaria, tenía algo de extraordinario en ese momento para tu vida. Yo estoy seguro que todos los días hay encuentros de Dios preparados para ti, pero tal vez la mayoría los has pasado desapercibidos por no poner suficiente atención, por no tener calma en tu corazón, por estar inquieto, por estar apresurado. La verdad que seguramente la vida de Moisés era tan aburrida con las ovejas que hasta se ponía a ver cuántas ramitas tiene el árbol y eso. Pero esa paz interior le permitió darse cuenta que Dios estaba en esa zarza. Él se acercó y el Señor le dijo: Moisés, quítate las sandalias. Sabes que yo me ponía a pensar que ahora que tenemos a nuestro hijo Samuel, una de las cosas que te dicen es que tienes que hacerlo caminar descalzo en la arena, en diferentes texturas, porque ¿cuántos saben que la planta de los pies es una de las partes más sensibles de nuestro cuerpo? Si a alguien le hacen cosquillas en la planta de los pies, se hace pipí, ¿verdad? Porque es una de las partes más sensibles de nuestro cuerpo. Y los zapatos lo que hacen es matar la sensibilidad para que tú puedas caminar por una piedra y no sientes nada porque tienes puestos los zapatos. Pero cuando tú caminas descalzo sobre un lugar, todas tus fibras sensibles de tu cuerpo están conectadas con lo que está pasando en ese lugar. Sientes la tierra, sientes el agua, sientes si está húmedo, sientes si está rugoso. Y es por eso que a los bebés le dicen: caminen descalzos, para que desarrollen sensibilidad, para que aprendan a apreciar las texturas, las formas. Pero ¿cuántos de nosotros hemos perdido ya la sensibilidad en el espíritu de lo que está pasando? Estamos en una atmósfera y no sabemos qué está, porque es como si tuviéramos zapatos en todo nuestro cuerpo que no nos permiten ser sensibles a que Dios está en ese lugar. No somos sensibles a que Dios se está moviendo. Estamos en un tiempo de adoración y decimos: ¿por qué tan largo este tiempo de adoración? Estamos como aquel que estamos contrario a lo de Moisés, que supo esperar, supo estar atento. Pero decimos: ya que vaya la siguiente, ya que entre la siguiente parte, ya me cansé, ya me aburrí. Todo eso nos impide encontrarnos con Jesús, porque encontrarse con Jesús requiere tiempo, enfoque, concentración y sensibilidad. Yo estoy seguro que cada vez que adoramos, si tú calmas tu alma y tus pensamientos y te enfocas en que el Señor se está moviendo, te vas a encontrar siempre con Jesús. Pero si te empiezas a desesperar, a irte a pensar en algo, te vas a dar cuenta y pensaste que tal vez era una zarza más como las otras, pero no, ese día había algo especial y nos lo perdimos.